Bienvenido a tu iglesia en casa. Esta es la reunión virtual de la Iglesia de Dios de la Profecía en La Estancia. Prepara este tiempo y espacio junto a toda tu familia para poder juntos escuchar la voz de Dios. Bienvenido. Muy buenos días, amigos, hermanos, familia que están allí presentes. Muchas gracias por su fidelidad, muchas gracias por su compañía, por estar allí en contacto, gracias por escribir. Y como les he comentado en las últimas reuniones, aunque no podamos contestar a cada uno de sus mensajes o a cada una de sus comentarios, tengan por seguro que los estamos leyendo y me alegra mucho ver, sobre todo aquellos que están siendo fieles, verles siempre conectados, y aquellos que a veces no se conectan tan seguido, verles allí nos anima y nos alegra y le da a esto razón de ser, porque esto lo estamos haciendo es por ti, por cada uno de ustedes que nos ven allí al otro lado. Gracias a los que se conectan de fuera de la ciudad, por aquellos que se conectan aún de fuera del país y por aquellos que van a ver esto en otro momento. Dios los bendiga. Bienvenidos a esta transmisión. Vamos ahora a poner ese tiempo delante de la presencia de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedirle a Dios que bendiga esta mañana y que podamos recibir su palabra y ponerla por obra. Oremos. Señor, te damos gracias una vez más, gracias por un domingo más, gracias por una mañana más, Señor. No sabemos hasta cuándo estaremos en esta cuarentena o confinamiento o aislamiento mejor, y no podremos estar en nuestros templos, en nuestras sedes, pero gracias por este medio y gracias porque a través de ello podemos llegar a cada familia, a cada persona que está allí conectado en su dispositivo, sea celular, tablet o en un televisor. Gracias, Señor, por cada uno de ellos. Yo bendigo sus vidas y bendigo las familias, Señor. Y te pedimos ahora que bendigas esa transmisión y que tu presencia esté en medio nuestro. Que tu palabra, Señor, corra y sea glorificada, Señor. Pedimos que tu palabra llegue a nuestra mente, al corazón y provoque acción. En el nombre de Jesús lo hacemos. Amén. Muy bien, vamos a cantar. Señor, nos gozamos en tu victoria, nos gozamos en tu victoria. Amén. ¡Vamos! ¿A dónde iré sin ti, Señor? Solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto o bajar hasta el fondo del mar, ¿quién me dará? ¿Quién me mostrará tal amor? Cantaré, derramaré mi corazón.
es el río de tu amor. Tantos años yo perdí sin el amor que no pude ver, hasta que encontré la presencia de Dios aquí en el río. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Quiero que escuchen este pasaje. Apocalipsis 22, 1 y 2 dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. El río de Dios. Oh hermano, vamos a danzar, danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Oh, danzaré, danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Digo una vez más, danzaré, danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Lo quiero cantar una vez más. Danzaré, cantaré, derramaré mi corazón delante de ti. Es el río de tu amor. Hay una sola cosa que yo quiero hacer. Yo quiero entregar mi vida en servicio y en amor a mi Señor. Y usted, en respuesta a ese amor, levante sus manos conmigo y dígaselo. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Gracias. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida
¿Sabes cuál tipo de oración o qué tipo de oraciones Dios contesta? ¿Te gustaría saberlo? ¿Te gustaría que Dios te dijera qué oración le gusta a Él? ¿O cuáles son las oraciones que llegan a su corazón, que hacen a su oído poner atento? Pues quiero decirte que Él ya nos lo ha dicho. Lo dice en su palabra. Acompáñanos. Esta es la tercera entrega o la tercera enseñanza, la tercera parte de este gran tema de la oración que titulamos Enséñanos a orar. En las primeras sesiones, en las dos primeras, hablamos acerca de la importancia de la oración, viéndola como una de las 4 cosas que todo creyente debe tener presente en su vida. ¿Recuerdan? El orar, el leer la palabra, el escucharla, el estudiarla, el hablar a otros de Jesús y el congregarse con los que amamos a Jesús. En aquella ocasión mencionábamos que todas tienen que ver con hablar, o podemos hacerlas tener que ver con el hablar. Hablar a Dios cuando oramos. Dios nos habla cuando escuchamos y leemos su palabra. Hablar de Jesús a otros y hablar con los que hablan del Señor, ¿cierto? Que es andar con la familia. Dice el salmista David: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. ¿Con quién te alegras tú? ¿Te alegras con la gente que busca a Dios, que quiere agradar a Dios? Es importante. Y entre esos 4 puntos, la oración es uno cardinal. La oración es un aspecto medular. Es un aspecto que es, ¿cómo decirlo?, transversal a todos los 4, a los demás, porque la oración tiene que ver justamente con esa comunión con Él. Así que por esa razón nos ha parecido importante darle estas 3 sesiones a este tema de la oración, ¿ok? Luego también vimos en esa parte justamente donde el Señor enseña a orar a los discípulos cómo la oración que Él escoge es la del Padre Nuestro. Y de manera interesante, cuando el Señor está enseñando la oración del Padre Nuestro, Él está haciendo su propia oración. Él está pidiendo que venga su reino, que se haga su voluntad. Son peticiones de la oración que aún no se han contestado, pero que se van a contestar un día totalmente en este planeta. Y aprendíamos de 7 peticiones que tiene esta oración y cómo cada una tiene una profundidad importante que a veces se pasa por alto. Pues bueno, hoy estamos ya terminando con esa sesión o con ese ciclo de 3 enseñanzas acerca de la oración, y hoy vamos a ver ese tema importante que hemos titulado El corazón de la oración, y vamos a verlo en 2 secciones o en 2 partes que vamos a ver a continuación, y que en donde vamos a través de la palabra y a través y con la ayuda de Dios y a través de la palabra a explicar y a mostrar cuál es la oración que Dios escucha. Así que vamos a leer juntos Santiago capítulo 5 versículo 16 en la versión Reina Valera contemporánea. Leamos juntos. Dice así la palabra de Dios: confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es muy poderosa y efectiva. Y esta primera parte o primera sección la hemos titulado El corazón de la oración es la oración de corazón. Aunque hay en la Biblia muchas ilustraciones y a través de las enseñanzas que hemos venido dando, hemos hablado acerca de lo que se debe hacer o no se debe hacer, ¿cierto? De los aspectos, como lo vimos hace 8 días, que echan a perder una oración, de la estructura que tiene la oración del Padre Nuestro. O sea, en la Biblia hay abundante orientación acerca de cómo hacer bien una oración, de cómo mejorar nuestras oraciones. Quiero decirles que a pesar de todo ello, lo importante de la oración o la oración efectiva tiene que ver más con la esencia que con la forma. La oración efectiva tiene que ver más con quien hace la oración que la oración como tal, que la oración en sí misma. Dice la palabra que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. No es la oración entonces de cualquier persona, es la oración de alguien que tenga un corazón que ya ha sido transformado por el Señor.
En otras palabras, no es como un mantra, ¿cierto? No son como unas palabras mágicas que uno dice y entonces, ¿cierto? Dicen algunas palabras, algunas frases repetidas y pasa algo sobrenatural o especial. No, el poder no está en las palabras como tal. El poder está en el corazón de quien hace la oración. Voy a ilustrarlo de esta manera. Yo puedo tomar una oración que haya hecho un hombre de Dios y que Dios haya contestado de manera poderosa, y tomar esa oración y en mis labios ser inefectiva, en mis labios no surtir ningún efecto, porque no son las palabras, sino es el corazón de quien dice esas palabras. Me parece muy interesante lo que dice Santiago en ese capítulo 5, versículo 16, donde termina diciendo: la oración del justo obrando eficazmente puede mucho, o como lo leímos en esta versión que acabamos de tomar, donde dice: la oración del justo es muy poderosa y efectiva. Como ustedes saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego, y al traducirlo a los diferentes idiomas hay a veces conceptos o ideas que se escapan. Por eso me parece importante y motivo a cada uno de ustedes, a cada uno, a cada una, y como ustedes se han dado cuenta en estas transmisiones, yo trato de tomar siempre diferentes versiones para poder dar a entender mejor un mensaje. Y ahora vamos a hacerlo juntos. ¿Qué les parece? Vamos a mirar en 3 versiones diferentes a la que leímos lo que dice este texto, para que podamos entrar a ver y poder mirar todo el espectro del original, de a qué se refiere y la profundidad de esas palabras que la oración del justo puede mucho. Voy a pedir que leamos en la versión de HH, que es la versión Dios habla hoy. Escuchen cómo dice: por eso confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para ser sanados. La oración fervorosa del justo tiene mucho poder. Aquí ya incluye un aspecto interesante. No es cualquier oración, es la oración fervorosa. No es la oración de irse a acostar, no es la oración de presentar el día, no es la oración de solamente tomar los alimentos. Hay una oración que puede mucho, que es la oración del justo, pero una oración, ¿cierto?, fervorosa. Miremos lo que dice ahora este mismo texto, Santiago 5:16, pero en la versión PDT, Palabra de Dios para Todos. Dice: por eso confiésense sus pecados unos a otros y luego oren unos por otros. Hagan eso para que Dios los sane. La oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Y aquí deseo llamar la atención, bueno, también lo dice el texto anterior, la importancia de orar unos por otros. Y eso va a ser importante en todos los textos que vamos a leer. Es importante orar unos por otros. Es bueno que el pastor ore por la iglesia, ¿cierto? Pero es bueno que la iglesia ore por el pastor y que la iglesia ore por la iglesia. Orar unos por otros es un mandato, es una prescripción bíblica y algo que atañe al cuerpo de Cristo. Ora por tus hermanos, ora por tus amigos. No solamente debes orar por tu familia. Si hay alguien que Dios ha puesto en tu corazón, amigo tuyo de la iglesia, ora por esa persona, porque recuerda lo que hemos dicho también los jueves: Dios pone en el corazón de las personas orar por alguien, y cuando Dios pone esa carga, debemos entonces responder con oración, porque es la manera como Dios también va a obrar. ¿Ok? Y esta versión voy a resaltar en la versión PDT esa parte donde dice: la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Dice en otras versiones la oración del justo. En esta parte dice: la oración de quien está bien con Dios es poderosa y efectiva. Y aquí me parece importante resaltar que la palabra justo aquí no se refiere a una persona que sea buena, que trata de ser justo cuando reparte los dulces a los niños, o cuando da las vueltas, o recibe, en fin, alguna mercancía. No se refiere solamente a eso. La palabra justo, y sobre todo en el Nuevo Testamento, implica la justificación. Implica que y recuerdo lo que hemos hablado anteriormente, fuimos destituidos de la gloria de Dios y no somos hijos de Dios, y al aceptar a Jesucristo a través de su sangre, a través de su muerte, entonces somos declarados justos delante de Dios. Y entonces eso quiere decir que es cuando Dios escucha, o que Dios escucha la oración de aquellos
que han recibido a Jesús como Señor, que han sido justificados por la sangre de Jesús. Recuerde que eso lo vimos hace 8 días, que fue el primer punto de los 8 aspectos por los cuales puede ser desechada o que echa a perder nuestra oración. Y es que no se es hijo de Dios. Así que me parece importante recalcarlo acá, que es la oración de quien está bien con Dios, de quien ha sido justificado, ¿cierto? Que es poderosa y efectiva. Ahora vamos a mirarlo en otra versión, en la NTV. Vamos a leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. Aquí casi está igual en todas las versiones. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Me encanta cómo termina esta versión. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. ¿Lo ven? Fíjense que está cada versión resaltando un aspecto importante de esas frases que leímos inicialmente. No es cualquier oración, debe ser una oración ferviente. No es la oración de cualquier persona, es la oración del justo. ¿Y quién es un justo? Una persona que está bien con Dios, que le ha recibido como Señor y Salvador, que ha sido justificado por la sangre de Jesús. Y finalmente, una oración ferviente, una oración hecha por un hijo de Dios, por alguien que está bien delante de Dios, pues surte efectos sorprendentes. Así que yo te animo a que empieces a mirar allí si cumples esas expectativas o esos requerimientos para que tu oración sea una oración efectiva delante de la presencia de Dios. Pero viendo otros pasajes que atañen a este tema, encuentro que no es suficiente con ser un hijo de Dios. ¿Sabías tú eso? Dios también espera que tú vivas conforme a esa condición, que vivas conforme a ese hecho de ser hijo de Dios. Y voy a pedir que leas conmigo primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 12, en la versión PDT. Dice así la palabra de Dios: el Señor ve a los que obran rectamente y escucha sus oraciones, pero está en contra de los que hacen el mal. Interesante este texto. El Señor, dice la versión Reina Valera, el Señor oye la oración de los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Esta versión PDT dice: el Señor ve a los que obran rectamente, y me gusta esa traducción porque nos está dando visos acerca de que no solamente se refiere a alguien que ha sido justificado, ¿cierto?, por la sangre de Jesús, que es hijo de Dios, sino se está, quiero decirles varias versiones, y da avisos claros acerca de que no se refiere solamente a la justificación de haber sido perdonado y ser hijo de Dios, sino se refiere al comportamiento, se refiere al testimonio, se refiere al actuar, al conducirse en sus situaciones, en su vida, en sus negocios, en la familia, con la gente. Y eso me parece muy interesante. Este verso nos está dejando ver que no solamente la condición de hijo de Dios es suficiente y la única que Dios tiene en cuenta, sino que también Dios observa tu conducta, observa mi conducta, nuestro comportamiento. No basta ser entonces hijo de Dios, mi amigo, mi hermano, para que sean contestadas nuestras oraciones. Y recuerden que eso lo vimos también hace 8 días. Si estamos en desobediencia, si estamos en pecado, o estamos en contra o paralelo o en contraposición a la voluntad de Dios, ¿cierto? Como el hijo pródigo era hijo, ¿cierto? Pero estaba haciendo lo que bien le parecía, y eso hizo que perdiera el beneficio de la casa de papá. Y por eso me parece importante entonces rescatar un poco lo que dice primer libro de Samuel, capítulo 15, 22. Y vamos a leerlo en la versión NBI. Dice así la palabra de Dios: Samuel respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios, o que se obedezca lo que Él dice? El obedecer vale más que el sacrificio, y el prestar atención más que la grasa de los carneros. Los que recuerdan este pasaje, sucede que el rey Saúl, Dios le había ordenado acabar con todo un pueblo que Dios ya había traído a juicio,
Pero Saúl, animado también por algunos del pueblo, decidió perdonarlo mejorcito con la excusa de que iba a darle sacrificios a Dios. Y cuando llega Samuel y ve esto, dice: no, Saúl, tú desobedeciste. Y Saúl dice: sí, pero es que voy a ofrecerle al Señor. Y es donde Samuel le dice: es mejor, vale más la obediencia que los sacrificios. Así que mi amigo, mi hermano, la obediencia es más importante que lo que tú puedas sacrificar. No, yo voy a dejar de hacer esto, Señor, yo te prometo que voy a hacer esto otro, o voy a dejar de hacer esto, y entonces para que tú me des, para que... bueno, eso puede estar bien si son compromisos que la palabra también pide, pero recuerda que más que sacrificios, Dios pide de ti y Dios pide de mí obediencia. Y entonces me parece interesante retomar lo que dice el apóstol Pedro: el Señor ve a los que obran rectamente y escucha sus oraciones, pero está en contra de los que hacen el mal. La Reina Valera dice: y sus oídos están atentos a sus oraciones. ¿Ok? Como una conclusión de este primer punto que hemos titulado el corazón de la oración, es la oración de corazón. Debo decir que y debo recordar que Dios es espíritu, y la manera como Él se comunica contigo y como se comunica conmigo es a través del espíritu. Recuerdan que es esa parte de Dios que Él ha dejado en nosotros. Creo que ya hemos hablado en algunas de las transmisiones anteriores. Dios se conecta contigo y conmigo a través del espíritu. Nos conectamos a Dios a través de nuestro espíritu. Así que se da la oración efectiva, se da una oración realmente efectiva, una oración de corazón a corazón, ¿cierto? Cuando nuestro espíritu se toca con el Señor, cuando el espíritu del Señor entra en contacto con el nuestro, y en esa manera se produce una oración efectiva, la cual será de manera frecuente en la medida que rindamos nuestra vida al Señor y tengamos la determinación de agradarle, de hacer su voluntad. Ahora, para dar paso a nuestro segundo punto, segunda sección, recordaré algunas preguntas. ¿Crees que Dios escucha tus oraciones? Puede estar pasando que estés en lo cierto, que Dios está escuchando tus oraciones, pero puede pasar lo contrario, que tú creas que Dios escucha tus oraciones, pero no. Recuerda que no depende de cómo tú o yo nos sintamos. No, si yo tengo fe que Dios me oye, no, si yo creo que sí, yo me sentí bien como que Dios me escuchó. Recuerda que el fundamento de nuestra fe no está en lo que queramos creer o cómo nos sintamos. El fundamento de nuestra fe está en la palabra. Recuerda, amigo, recuerda, amiga, hermano, que estás allí. El fundamento de lo que creemos no está en lo que nos imaginamos o en lo que sintamos, porque eso es muy cambiante, muy efímero. El fundamento, dice el apóstol Pedro, que la palabra profética más segura es esa, la palabra escrita. Así que me parece importante que podamos saber que si queremos saber si Dios escucha nuestra oración o si nuestras oraciones están siendo contestadas, pues tenemos que justamente mirarlo en la palabra. ¿Te gustaría que Dios te dijera si escucha tus oraciones? ¿Cómo poder saber eso? Pues bueno, como lo decíamos inicialmente, Dios ya nos lo ha dicho y en su palabra está. Así que por eso es importante leerla, estudiarla, escucharla, ¿ok? Que es una de las 4 cosas que mencionamos que es importante, debe estar presente en la vida de todo creyente. Dios hablando, en nuestra guía. La palabra es nuestra luz en nuestro camino. Así que hay una parábola justamente mencionada por el Señor Jesús que me parece interesante y que ilustra este tema del corazón, de la oración, mucho mejor que de pronto cualquier ilustración que ahora se me pueda ocurrir. Y vamos a titular esa segunda parte la oración efectiva, ¿ok? Hemos titulado así nuestra segunda sección, la oración efectiva, y vamos a ver a través de la parábola del fariseo y el publicano, o el fariseo y el cobrador de impuestos, esa ilustración interesante, ¿cierto? Que trata con el corazón de quien ora, que nos deja ver entonces que no es tanto la oración, sino el corazón. Voy a pedirte que leamos juntos Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Vamos a leerlos en la NTV. Dice así esta parábola muy interesante. Imaginemos que es una obra de teatro. Dice así:
Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud, o que se creían justos, dice otra versión, y despreciaban a los demás. 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo, de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración: Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. Sigue diciendo el verso 13. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: Oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Continúa el Señor Jesús diciendo: Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. ¡Wow! ¡Qué historia tan interesante! ¿Saben? El Señor Jesús era llamado maestro, y sí que lo era, porque tenía una habilidad impresionante de tomar elementos del contexto, de la naturaleza, de lo que se estaba viviendo, para enseñar verdades espirituales y verdades profundas. Pues bueno, vamos a analizar un poco esta parábola y vamos a fijarnos en los personajes que el Señor escoge, ¿cierto? Él escoge 2 personajes y son personajes antagónicos, y voy a explicarlo porque eran parte de justamente el contexto social judío. Son 2 personajes antagónicos. Entonces hay 2, hagamos de cuenta que se puede hacer de eso una obra de teatro, ¿cierto? Y eso tiene 2 personajes, uno que es el fariseo. Pero ahora, ¿quién es el fariseo? El fariseo era un religioso de una secta judía muy popular dentro del pueblo judío. Se cree y hay indicios de que era una secta que era muy fuerte, sobre todo en los estratos medios y bajos. Y entonces el fariseo era una persona muy bien vista por la sociedad, por los judíos. Era una persona respetable. Sin embargo, esta persona se caracterizaba, o los fariseos se caracterizaban, porque le daban mucha importancia a lo que se veía, a las apariencias. Al parecer que todo estaba bien, no les importaba tanto como estaban por dentro. Le daban mucha importancia al hacer. Fíjense nomás la oración de este fariseo, ¿no? Yo hago, yo diezmo, ¿no? Hago y soy. Pero no le daba tanta importancia al ser, ¿cierto? Es por esta razón que el Señor Jesús los llamó hipócritas y los desenmascaró. Les hizo ver que aunque aparentaban y se mostraban tan bien afuera, realmente por dentro estaban muy lejos de Él. Les llegó a llamar el Señor Jesús sepulcros blanqueados. Eso es fuerte, ¿cierto? Es decir, que se ven blancos, ¿cierto? Como los cementerios de la antigüedad, blancos, pero por dentro están llenos de muerte. Aunque el fariseo era muy bien visto en aquel tiempo, hoy ya esa palabra no es tan buena, ¿cierto? Hoy la palabra fariseo es más como una ofensa. Que te digan a ti: este es mucho fariseo. De pronto tú no sabes qué significa, pero con seguridad sentirás que te están ofendiendo. Porque Jesús mostró que ese rostro del fariseo, que solamente se mostraba bien, por dentro estaba guardando cosas que estaban lejos de Dios. Y en la otra parte, en la contraparte, pone a un publicano, que es un cobrador de impuestos. Eran llamados publicanos. El cobrador de impuestos, ¿quién era? Este personaje también era judío, pero este personaje trabajaba para el imperio. Fijémonos que los fariseos pertenecían como a la parte del pueblo, a la parte como de estratos bajos, así que esa gente era la que estaba como más oposición al imperio romano. Y entonces los publicanos o los cobradores de impuestos eran vendidos al imperio romano. Esta gente era usurera, esta gente cobraba los impuestos y cobraban hasta más. Y si alguien no quería pagar, tenían la autoridad romana, soldados romanos que se hacían pagar. Así que esta gente no solamente era mal vista por los judíos y por la sociedad judía, sino que eran
odiados y eran vistos como traidores. Así que Jesús pone dos personajes antagónicos acá, muy opuestos. Imaginémonos un ring, ¿cierto? En esta esquina, el fariseo bien visto, el fariseo que tiene un goodwill, que es bien visto por la sociedad como justo, ¿cierto? Y en esta esquina tenemos al cobrador de impuestos, al publicano, al despreciado, al pecador, al traidor. Fijémonos no más que en el relato de este fariseo, empieza a decir: Señor, mira que no soy adúltero, no hago esto, no. Y el último que nombra es al publicano, es decir, lo nombró como en la escala de pecados o la escala de despreciables más bajo, para darnos a entender ello un poco cuál era la mirada que tenían hacia los cobradores de impuestos. Si un observador judío estuviera observando la escena que el Señor comentó, que el fariseo y el cobrador de impuestos subieron al templo a orar, y escuchar a orar al fariseo y y viera allí al cobrador de impuestos, te aseguro, de acuerdo al contexto bíblico, que este observador judío vería más aceptable ante Dios al fariseo y que su oración sería escuchada, y miraría desfavorable ante Dios al publicano y que su oración sería rechazada. Eso es lo que vería un observador judío. Pero te digo que aquí alguien estaba mirando también. Estaba mirando Dios, que es lo que el Señor Jesús está dando a entender en este relato. El Señor ve cosas que tú y yo a simple vista no vemos. El Señor ve el corazón. Y aunque aparentemente este fariseo, que se creía justo y que aparentemente estaba haciendo las cosas bien, él pensaba que Dios lo estaba escuchando. De hecho, hay otra versión que dice, la Reina Valera dice, que él oraba consigo mismo. O sea, ni siquiera estaba hablando con Dios, era como echándose flores él mismo, despreciando a este publicano. Entonces, la Biblia muestra que este publicano, que este fariseo se las daba delante de Dios y el publicano, pero que el publicano fue más franco. Muestra entonces que el Señor estaba viendo esos dos corazones. Ahora, ¿qué corazón fue el que Dios escuchó? Y quiero aclarar acá, no estoy diciendo qué oración fue la que Dios escuchó. Importante. Estoy diciendo qué corazón Dios escuchó. Aunque el fariseo parecía tener una oración mucho más exuberante, con muchas más cosas, no fue escuchada esa oración debido a su corazón. Pero tenemos al publicano, al cobrador de impuestos, al despreciado, al que estaba cometiendo errores y fallas, que se acercó delante de Dios con un corazón franco, con un corazón sincero, con un corazón arrepentido. Y su oración fue mucha más corta, no fue dándose flores, echándose flores él mismo. Y entonces el Señor escuchó esa oración. Dice el Señor Jesús que el que bajó justificado, que el que bajó, ¿cierto?, atendida su oración, fue el cobrador de impuestos y no el fariseo. Mi amigo y mi amiga que me escuchas allí, tiene mucho que ver, más que la oración como tal, el corazón con que haces la oración. Hace 8 días también hablamos acerca de ello. Si tú de pronto no sabes cómo orar, pero está tu corazón allí, tu espíritu allí, dice la palabra que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. No sabemos orar como conviene, o cuando no oramos como conviene, el Señor no solamente escucha nuestras palabras, recordemos que Él mira el corazón. Eso se lo dijo a Samuel cuando fue a ungir al rey David, y no quiero entrar en detalles por temas de tiempo, pero Samuel quiso ungir a los hermanos de David, los mayores, porque les vio pinta de rey y dijo: no, estos son
pero Dios dijo: no mires a su apariencia ni a lo grande de su estatura, porque no es él a quien yo he elegido. Y era David el que Dios había elegido. Y Dios le dice a Samuel: porque el hombre mira lo que está frente a sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Sin embargo, debo también decir que hay personas que usan esto como excusa para justificar errores que son evidentes o cosas que están haciendo mal que son evidentes para los otros, y para decir un poco: bueno, Dios mira en mi corazón, ¿usted qué va a saber? Y no sé qué. Tengamos en cuenta que Dios también mira, ¿cierto?, esas actitudes, y Él va a saber si realmente quien habla de esa manera está teniendo un corazón sincero o solamente lo está diciendo por impresionar a los demás. Mi amigo, mi amiga, te animo a que la oración que hagas delante del Señor sea una oración de corazón. No sean solamente palabras que repites. Recuerda, esto no es un mantra, esto no son palabras mágicas. Sí hay que tener en cuenta todo lo que hemos visto, ¿cierto? La estructura de la oración, lo que hay que tener en cuenta, lo que no, qué oraciones el Señor por lo regular no va a escuchar de entrada. Pero debo decirte que el corazón de la oración es la oración de corazón. ¿Tú cómo te acercas a Dios? Cuando te acercas a Él, ¿con qué corazón te acercas? Te debo decir que es mucho más importante el corazón con que te acercas que la oración que realmente haces. Recuerda, Dios es espíritu, y dice la palabra que los que han de adorarlo han de hacerlo en espíritu y en verdad. Yo te animo en esta mañana a que replantees tu oración, tus oraciones como son. Son mecánicas. A veces cuando miramos lo de las vanas repeticiones, pensamos que solamente se refieren a las personas que repiten ciertas oraciones, aún como la del Padre Nuestro, que se repite, se repite, se repite. Y creemos que se refiere solamente a ello, pero también puede referirse a una oración nuestra que se ha vuelto mecánica, que le falta vida, que no es ferviente, que es una oración de palabras bonitas nomás. El corazón de la oración es la oración de corazón. Y yo te animo a que comiences a buscar a Dios de esa manera, con franqueza, como este cobrador de impuestos. Señor, sé propicio a mis pecados, sé propicio a mis fallas, no buscando excusas, no diciendo fue por culpa de él, es que si no hubiera sido por ella o por él, es que si a mí no me hubieran hecho. Mi amigo, el Señor sabe. A veces intentamos impresionar, y voy a usar un término un poco del argot juvenil. A veces queremos tramar, ¿cierto?, a los demás, y pensamos que a Dios también podemos tramarlo. Pero quiero decirte que de Él nadie se puede burlar, y más nos vale ser francos, porque Él conoce nuestro pensamiento y nuestro corazón. ¿Con qué corazón tú te acercas a Dios? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo que hemos tenido, por estas 3 enseñanzas, por este ciclo acerca de la oración. Señor, hemos aprendido y hemos enseñado muchas cosas, o enseñado y aprendido. Ayúdanos, Señor, a tener presente que tú valoras por encima de muchas cosas el corazón con que se hacen muchas cosas, o las cosas. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos tenido oraciones rutinarias, oraciones de afán, oraciones por salir del paso. Ayúdanos, Señor, a hacer de nuestras oraciones, así sean cortas como las de este publicano, este cobrador de impuestos, oraciones sentidas, oraciones honestas, oraciones francas. Guárdanos, Señor, de solamente tratar de esbozar delante tuyo lo bueno que hacemos o lo que creemos que estamos haciendo bien. Padre, ayúdanos a ser francos, ayúdanos a ser sinceros delante de tu presencia, a pedir perdón por las fallas, a pedir perdón por los errores y a pedirte ayuda. En el nombre de Jesús, Señor, lo pedimos. Amén. Si eres tú una de las personas que no ha recibido a Jesucristo como Señor, te invito a que también hagas esta oración con nosotros y entregues tu vida a Jesús. Recuerda que no tiene sentido llamar a Dios Padre cuando no le hemos recibido como Señor y Salvador.
al Señor Jesús, que es mediante su sacrificio y sangre que el Señor nos recibe como hijos. Así que hagamos esta oración juntos, o mejor, repítela después de mí. Del cristiano está en la oración. El que ora constante vencerá en todo tiempo la tentación. El poder del cristiano está en Jesús. Y Cristo nos dijo, orad siempre, siempre, porque la respuesta está en la oración. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. Y en toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Y el enemigo caerá vencido, caerá ante tus pies. En toda lucha y en toda prueba tú podrás vencer. Si oras ferviente con toda tu mente y tu corazón, las fuerzas del mal querrán destruirte y tú ferirte, pero no podrás. Señor Jesús, en esta mañana he aprendido que necesito recibirte como mi Señor y Salvador para ser llamado Hijo de Dios. Te pido ahora que perdones mis pecados y mis fallas. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea y escribe mi nombre en el libro de la vida. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mi amigo. Si tú has tomado esa decisión y has decidido recibir a Jesucristo como Señor, te pedimos que nos llames a la línea que aparece ahí en pantalla. Si tienes algún pedido de oración, si tienes alguna petición especial y no tienes manera de contactarte con nosotros, para eso está esta línea de oración que hemos dejado allí. Así que te invitamos a comunicarte, estaremos interesados y prestos a entrar en contacto contigo. Bien, como ya es costumbre, hemos ido presentando a cada uno de los pastores de nuestras iglesias y hoy deseo presentarles y dejarles un saludo del pastor Nelson Díaz. Así que adelante, pastor. Hermanos, Dios les bendiga, hermanos de la estancia. Dios les bendiga. Les habla el pastor Nelson Díaz. Soy el pastor de la iglesia de la Profecía del Bosque Popular en Bogotá. En estos momentos difíciles de la pandemia que estamos viviendo, tenemos que estar conscientes de que es un momento en que Dios nos está dando para podernos preparar para un suceso que no sabemos si es una semana, un año, 2 años, 3 años, pero sabemos que va a suceder y es el arrebatamiento de la iglesia. Cuando Pablo habla del arrebatamiento de la iglesia, termina diciendo: alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Las palabras de arrebatamiento. Alguien me decía: pastor,
no he podido conseguir muchas cosas en la vida. Y yo le he dicho, todo esto va a ser quemado, todo va a ser quemado. Lo único que tenemos valedero es lo que tenemos en el reino de los cielos. Dios les bendiga. Y saludo al pastor Walter y a su familia. Dios los bendiga. Es importante que si tú deseas profundizar más sobre el tema de la oración, y si te parecen que ha sido muy corta esas 3 enseñanzas, que de hecho lo han sido, te invito a ir a nuestra caja de descripción o a la descripción de este video, donde aparecerá el link de una serie de enseñanzas sobre la oración del pastor Miguel Núñez, como lo hemos comentado en el domingo anterior. Deseo decirles que, agradecerles a los que llenaron la encuesta y les hemos estado mirando, hemos estado tabulando, y ha sido muy interesante porque tenemos ya un muestreo muy interesante de lo que ha sido nuestro trabajo y de lo que ha sido toda esa virtualidad, y estamos muy satisfechos. Gracias a cada uno de ustedes por los que contestaron, gracias también por lo que nos han dicho allí. Estamos mirando obviamente todo ese tema también por grupos, sobre todo las respuestas que son de carácter no de opciones sino respuestas abiertas. Estamos tratando las hemos encauzado en grupos para ser más efectivos. Naturalmente Dios nos muestra lo que debemos dar, naturalmente oramos, naturalmente Dios pone un sentir en el corazón, pero me parece importante escucharte a ti. También lo que tú ves que necesitas, y por eso hicimos lo de la encuesta. Y hay cosas importantes que estamos allí hablando. Por ello estamos hablando los martes del Tribunal de Cristo, así que no te pierdas los martes que estamos allí a las 8:30. La oración también de los jueves por YouTube, 8:30. Estamos ahora teniendo invitados porque compramos el Zoom con licencia, que nos permite tener en pantalla a más personas, así que no te pierdas las reuniones entre semanas. Deseamos motivarte porque estamos viendo que las reuniones entre semana no están teniendo la misma fuerza de las del domingo, y eso es un poco obvio, pero te animo a no desconectarte de las reuniones entre semana. Recuerda que también tenemos, aparte de martes y aparte de jueves, tenemos el miércoles de adolescentes. Los miércoles nos reunimos con los adolescentes por Zoom. Así que si hay alguien aquí que me ve que no se ha conectado a la reunión de adolescentes, por favor coménteme. Adolescentes van de los 11 años a los 16 a un 17 años. Estamos contando como adolescentes, todo ese rango. Así que si hay algún chico entre esas edades, por favor contáctese con nosotros para incluirlo. También queremos decirle que los ayunos siguen funcionando los sábados, todos los sábados de 9 a 10:30. Y también hemos tenido otras personas que han dado la palabra, que nos están acompañando. Y no te pierdas los ayunos, porque es la manera también de interactuar unos a otros. Y bien, y te tenemos un anuncio especial. La última semana de este mes, que va del 27 al 31 de julio, estaremos teniendo nuestra Semana de la Familia. Escucha bien, vamos a proclamar una Semana de la Familia. También dentro de las respuestas que nos han dejado y los comentarios dentro de la encuesta, han manifestado, y se ha manifestado un poco también, ministrar todo ese tema familiar, ¿cierto? La vida devocional y la vida familiar. Así que por eso vamos a tener en la Semana de la Familia temas para parejas, temas para hombres, temas para mujeres, temas para jóvenes, temas para adolescentes. Los niños los estamos teniendo siempre los domingos. Entonces no dejen de conectarse con nosotros, ¿ok? Así que te esperamos en esa Semana de la Familia, que será la última semana de este mes. Bien, sin más que decir, recuerda que después de esta reunión virtual viene nuestra clase de niños en nuestra página IDP Kids. Recuerda también que estamos en Instagram y que tenemos una página de música también, o mejor un canal de música en YouTube, para que compartas también lo que Dios nos ha permitido hacer. Dios te bendiga, que Dios guarde tu vida, que Dios guarde tu familia. Mil bendiciones. Gracias por acompañarnos en nuestra transmisión. Deseamos que este tiempo haya sido de bendición para ti.
Comparte este contenido con tus amigos por WhatsApp y redes sociales.